y bienvenidos a esta fundación, querido presidente de la Fundación Antares, querido presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, muy querida presidenta del Parlamento de Andalucía, patronos y entidades colaboradoras, señoras y señores. Mi más cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, don Antonio López Hernández, quien hace tan solo unos meses accedió a la presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Como saben ustedes, es una tradición de este foro que quienes acceden a los cargos más relevantes de nuestras instituciones participen en esta tribuna. Siempre se le da un plazo, digamos, de gracia, ¿no? No 100 días, como hacen en el ámbito político, sino un poquito más. Y viene aquí no solo para que puedan conocerlos, aunque algunos son sobradamente conocidos, como es el caso, sino también para que sepan cuáles son sus ideas sobre el ejercicio del encargo que ha recibido. Una de las funciones de la Cámara de Cuentas es la fiscalización del gasto de las administraciones públicas, como saben, y la auditoría de sus cuentas. La sociedad está ahora especialmente sensibilizada por saber cómo se gasta la Administración los dineros del contribuyente. De la despreocupación por estos temas, hace un tiempo o en el pasado, hemos vuelto o estamos ahora mismo en la preocupación excesiva, ¿no?, por los gastos, ¿no? Si bien es cierto que se ha gastado con alegría, con despreocupación, no solo aquí, sino en todo el territorio, ¿no? Entiendo que lo que de verdad importa es tener buen criterio a la hora de gastar, como se trata de las finanzas de la propia casa, ¿no? Bien, el presidente de la Cámara de Cuentas nos hablará sobre el control del gasto público en tiempos de crisis, todo un reto para los próximos años. Le agradezco su presencia y también abordar este tema que sin duda es de rabiosa actualidad. Nuestra querida presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, será quien presente e introduzca al invitado de esta noche. Y, bueno, pues mejor que la presidenta del Parlamento, pues como saben, la Cámara de Cuentas depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Muchas gracias, Fuensanta, por tu presencia nuevamente en esta tribuna y en este foro, en el que sabes que te guardamos un especial cariño. Cuando quieras, tuya es la tribuna. Buenas tardes, señoras, señores. Gracias a los anfitriones del Foro Club Antares por su acogida, por acogerme de nuevo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, muchas gracias, Antonio, porque has tenido la gentileza de invitarme a presentarte, a prologarte en tu intervención. Y no solamente es una satisfacción personal, es también una responsabilidad institucional. Antonio López Hernández reúne un currículum que parece diseñado ex profeso para ocupar la presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía. El control del gasto público es una inquietud que le acompaña nada menos que desde la elaboración de su tesis doctoral. Con tan solo 40 años, Antonio López ya era catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada y centraba sus investigaciones en los recursos de las entidades públicas. Por eso considero que el control del gasto en nuestra comunidad autónoma está vigilado, está revisado por alguien que garantiza una calidad técnica por encima de toda duda. Y lo digo además como presidenta del Parlamento de Andalucía, la institución que elige a los 7 consejeros y consejeras de la Cámara de Cuentas con una mayoría de 3/5. Precisamente hace 2 años, aproximadamente hace 2 años, que subí a esta tribuna para presentar en aquella ocasión, a Pablo Carrasco. Estaba ejerciendo una misión similar a la de hoy. Pablo Carrasco era el primer director general de la Radio y Televisión de Andalucía que era elegido por el Parlamento de Andalucía. Éramos la primera comunidad autónoma dotada de este sistema de elección que otorga una indiscutible calidad democrática, mientras que en el resto de comunidades autónomas que componen el Estado español, el responsable de la Radio y Televisión Pública de Andalucía es nombrado a dedo por el Gobierno de turno en Andalucía. Aquí, esta es la única comunidad autónoma donde es elegido por el Parlamento.
Hoy ya digo que vuelvo a tener el honor de presentar al presidente de una institución cuyos consejeros y consejeras cuentan con el aval de los ciudadanos a través de la vía de la representación parlamentaria. Antonio López rige una institución que es clave en nuestra arquitectura institucional. Se ocupa nada menos que de contribuir a que el ciudadano perciba que la Administración está controlada, que ese control es auténtico y que a través del mismo conoce todo lo referente a la correcta utilización de los recursos públicos. El presidente de la Cámara de Cuentas seguro que tendrá ahora la ocasión de detallar la relevancia de su tarea, pero permítanme que aproveche también estos momentos para realizar algunas reflexiones que considero oportunas en este momento. Miren, el Parlamento de Andalucía cumple en el mes de junio 30 años y hasta ahora acredita casi 270 leyes que han sido aprobadas gracias al trabajo de aproximadamente unos 500 diputados y diputadas que se han esforzado muchas veces codo con codo en acuerdos unánimes para dotarnos de un armazón institucional y democrático que ha permitido a esta tierra, que ha permitido a Andalucía, dar un extraordinario salto en estos 3 decenios. Nunca Andalucía ha vivido momentos tan mágicos como a lo largo de estos 30 años. Entre esos frutos que hemos tenido en esos 30 años se incluye la creación de la Cámara de Cuentas en el año 1988. Mi primera reflexión la vengo repitiendo desde que empezó la tendencia neocentralista que vivimos ahora en España. Aprovechando los tiempos de dura crisis en la que estamos inmersos, especialmente en Europa, hay quien introduce en el necesario debate de la austeridad incluso la desaparición de las estructuras del Estado autonómico, a pesar de que este Estado autonómico fue el resultado de un pacto de sensibilidades que se cuenta entre los grandes triunfos que tuvo la transición española. Y aprovechando esta oleada contraria a nuestro mapa autonómico, hay quien pretende hacer desaparecer instituciones de control con el argumento falaz del despilfarro. Todos hemos oído, seguro que ustedes también, el anuncio oficial de la vecina comunidad autónoma de Castilla-La Mancha acerca de la desaparición de 2 instituciones, desde mi punto de vista, claves: la Defensoría del Pueblo y la misma Cámara de Cuentas. Si la Cámara de Cuentas fiscaliza el gasto del dinero público y el defensor vela por el ciudadano que siente atacados sus derechos y libertades e incluso también supervisa la actuación de las administraciones, es obvio que su desaparición desarma instrumentos cívicos y políticos de control incómodos al Gobierno. Cualquier mecanismo tendente a eludir controles va aparejado al despotismo y conduce a una gestión autoritaria y a una visión poco democrática de la política. ¿Es ese el camino para responder a una crisis tanto económica como política? Yo prefiero alinearme con la posición de Antonio López cuando declaraba que las cámaras de cuentas son cruciales y fundamentales a la hora de potenciar la cultura del ahorro, de la austeridad y la racionalidad en el gasto público. Afortunadamente, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que incluye a la Cámara, blinda a Andalucía de la marcha atrás autonómica que otros ejecutan con tanta diligencia. Quiero señalar también un segundo argumento del que estoy absolutamente convencida. A mi tierra, a nuestra tierra, le ha beneficiado sobremanera el autogobierno del que disfrutamos. Un estatus que nadie nos regaló, que nadie nos cedió generosamente, fue un logro arañado con la fuerza de una pacífica movilización colectiva. Las comunidades autónomas hoy nos hemos convertido, al menos hasta la fecha, en sustentadoras del estado del bienestar que nos hemos dado. La gran mayoría de nuestros recursos, de nuestro trabajo, está destinado, se centran en educación, en sanidad y en servicios sociales. Y en Andalucía, quiero recordarlo, los difíciles presupuestos que todavía están por aprobar se centran precisamente en estos 3 aspectos.
No sé, en realidad nadie lo sabe, hacia dónde se dirigirán las medidas que vaya a adoptar el nuevo Gobierno central, pero sí están claramente identificados quienes proponen un adelgazamiento del estado del bienestar, un adelgazamiento del Estado autonómico y, por tanto, y por consiguiente, una merma del estado de bienestar, y también es claro quienes apoyamos lo contrario. Bien, pero hoy el importante, el protagonista, es Antonio López, y quiero desvelarle algunos aspectos de su vida. Quizá para algunos de ustedes no represente mayores sorpresas. Yo creo que sí, se equivocan. Vamos a escuchar a un doctor en económicas, como les decía, catedrático de la Universidad de Granada, investigador, autor de artículos en prestigiosas revistas científicas, Premio Blas Infante por un trabajo sobre la modernización de la Administración de la Junta y de los ayuntamientos andaluces. Es también auditor de cuentas, conoce la vida política, ha sido teniente alcalde de Guadix, su localidad natal, y el mundo de la cultura también le es conocido. Ejerció como vicesecretario de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios. Su trayectoria, además, desmiente a Max Weber, quien consideraba contrapuestas las virtudes del político y del científico. Yo creo que en Antonio conviven perfectamente en armonía esas dos actividades. Antonio, además, obviamente goza de aficiones que sin duda le ayudan a sobrellevar su alta responsabilidad. Su afición al canto, me han dicho, en tu juventud. Su amor al teatro le hizo subir a las tablas y exhibir su capacidad de mostrar diferentes registros según la obra demandara. Sube cada fin de semana a su sierra preferida, a Granada, para caminar sus senderos, algo que comparto esa afición, y sé que eso le ayuda también a tomar distancia del día a día para adoptar la mejor solución posible. Antonio, además, es un hombre que se ha hecho a sí mismo, es un granadino que estudió la carrera a finales de los años 70, pero que trabajó también en Gerona como camarero e incluso en Suiza como albañil. El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía no solamente fue elegido con la mejor legitimidad posible, la de la soberanía popular, sino que además desde abajo ha sabido convertirse en uno de nuestros ilustres conciudadanos. Antonio ha tenido la suerte, la inmensa suerte, de nacer en una tierra en la que la igualdad de oportunidades es hoy una realidad. Muchas gracias a todos y a todas, y tiene la palabra don Antonio López de Hernández. Antonio, gracias. Muy bien, pues buenas noches. En primer lugar, me van a permitir que comience mi intervención agradeciendo la amable invitación de la Fundación Antares Foro para participar en este prestigioso ciclo de conferencias que llevan organizando durante tanto tiempo y con tanto éxito, y al que yo ya me he convertido en asiduo. En segundo lugar, quiero dar las gracias a Fernando Seco, director general de la Fundación, y muy especialmente a Fuensanta Cover, por esta amable presentación, que además pone de relieve la estrecha vinculación entre las dos instituciones y, bueno, como ella ha señalado, no en vano, la Cámara de Cuentas es un órgano de extracción parlamentaria, casi podríamos decir que es nuestra jefa ahora mismo. Y, como no, a todos ustedes por su presencia en este acto, y espero no defraudarles y tampoco cansarles demasiado. Me van a permitir que reparta mi intervención en dos bloques. En una primera parte haré un breve repaso a lo que es el papel de la Cámara de Cuentas como órgano de control, como fiscalizador de los fondos públicos de Andalucía. Y antes ha señalado la presidenta que se cumplen 30 años del Parlamento. Nosotros el año que viene cumplimos 25. Y además esperamos que no pase desapercibido ese evento y el cumplir esos años, ¿no? 25 años que han hecho de la Cámara un órgano institucional en el que se ha hecho un trabajo riguroso. Creo que es un órgano consolidado y además está reconocido por el conjunto de las instituciones andaluzas. Y la segunda parte de mi intervención
la dedicaré a ver un poco el papel que en este ámbito, en este marco de crisis económica, le corresponden a los órganos de control externo, y me detendré brevemente en cuáles son los retos y algunas perspectivas de futuro a mi modo de ver. Me van a permitir que empiece con 3 ideas que seguro que comparten. Algunas de ellas las ha expuesto de otra manera la presidenta del Parlamento. La primera de ellas es que una de las principales características de los sistemas democráticos es el sometimiento de los gobernantes a la rendición de cuentas sobre la gestión que realizan de los fondos públicos. Y esta premisa es clave para poder evaluar el desempeño de los gobiernos. La segunda idea es que la regularidad y la claridad de las cuentas públicas, así como la responsabilidad, la transparencia y la eficiencia en la gestión, se han convertido en una premisa básica de los sistemas de actuación pública. Y en tercer lugar, y creo que también estarán conmigo, que el control de los fondos públicos es uno de los indicadores que mide el grado de madurez de los sistemas democráticos. Pues bien, la situación actual de crisis creo que ha acentuado la exigencia de la ciudadanía de una administración pública que sea más eficaz y más eficiente, lo más posible, y que esté gestionando y gestione los recursos de la manera más responsable. La ciudadanía reclama una gestión pública transparente y exigen a los poderes públicos que rindan cuentas, y en este contexto es donde los órganos de control externo tienen una relevancia importante. Es cierto que hay diferentes ámbitos de control. La presidenta del Parlamento representa uno de los órganos clave, que es el que ejerce el control político fundamental de cuál es la oportunidad del gasto dentro de la Administración, pero luego la propia Administración, como todos ustedes conocen, también tiene su órgano de control interno que evalúa cuáles son las políticas de gasto y el desempeño en el cumplimiento fundamentalmente de la legalidad y de la regularidad financiera en el uso de los recursos, a través de lo que es la intervención, el órgano de control interno, bien la parte de intervención, bien en el control financiero. Y por otro lado está el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las diferentes comunidades autónomas, que son los que asumen el control económico-financiero de la actividad desde la perspectiva de un órgano externo al Gobierno a la hora de evaluar el desempeño. Bien, ese entramado es lo que configura el sistema de control de las administraciones públicas de nuestras administraciones. Los órganos de control externo son instituciones de carácter técnico y realizan sus informes a través de las opiniones o las fiscalizaciones que de manera regular realizan y, como hemos señalado ya reiteradamente, tienen una dependencia parlamentaria. Ahora bien, están dotados de una autonomía funcional y también de una autonomía de recursos para poder desempeñar sus funciones. El trabajo de fiscalización pretende generar la información necesaria para poder evaluar y para poder conocer cuál ha sido el destino de los fondos públicos. En definitiva, los fines del control externo los podemos resumir en 2 grandes fines: garantizar la integridad de la información financiera de las entidades públicas y emitir una opinión sobre la racionalidad en el uso de los recursos. Es cierto que ha habido una evolución en los que son los objetivos de control externo, desde un primer énfasis, un primer peso que se ha puesto en la regularidad, tanto financiera como legal, hacia un ámbito más ambicioso en el que cada vez se va haciendo paso, va tomando un mayor peso en los fines del control, el poder evaluar también lo que es la eficacia, la eficiencia, la gestión de los fondos públicos. Ese viraje debe de hacerse paulatinamente en el papel, en las funciones que tienen los órganos de control, e incluso yo creo que deben de ir algo más, a intentar también tomar un papel activo en lo que es la evaluación institucional de las políticas públicas. En otro caso, la Cámara de Cuentas, que como he señalado al comienzo de mi intervención, cumple el próximo año sus 25 años, se creó una ley, la Ley 1/88, de 17 de marzo, y el Estatuto de Autonomía la define como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía y de los entes locales y el resto del sector público de Andalucía. Claro, hablar de sector público de Andalucía como objetivo
de evaluación y de control es un reto importante, porque a efectos de fiscalización y como cometido de la Cámara de Cuentas, el sector público de Andalucía es bastante amplio, bastante, digamos, extenso. Está integrado por la propia Junta y sus organismos autónomos, las instituciones y empresas, las corporaciones locales, ya sean diputaciones, ya sean entidades locales, ayuntamientos, ya sean mancomunidades, sean agrupaciones de municipios, las universidades públicas y otros organismos. Algunos datos le pueden servir, le pueden dar una idea de referencia del universo de entidades que forman parte de ese sector público andaluz. 13 consejerías, 15 agencias administrativas de régimen especial, 17 agencias públicas empresariales, 36 sociedades mercantiles públicas, con mayoría de participación pública, una entidad de derecho público, 34 fundaciones públicas y 24 consorcios participados. Todo ello es lo que podemos denominar sector público autonómico, en el que el gasto público que más o menos se ejecuta está en torno a los 31.700 millones de euros. Por lo que se refiere al sector público local, también tiene una gran variedad de entes. Los ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes son del orden de 500, entre 5 y 20.000, 181, entre 20 y 50.000, 52, más de 50.000, 29. En total estamos hablando de unos 771 ayuntamientos que, junto con las diputaciones, configuran el ámbito local directamente como administración central y que conforman 779 unidades. Sin contar otros entes que forman parte también del sector público local, como las mancomunidades, 88, los consorcios, 212, los organismos autónomos, 376 o las sociedades mercantiles, 440. Parece claro que la misión que se le atribuye a la Cámara de Cuentas constituye todo un reto, y para ello, en la casa, como a mí me gusta señalar, estamos 150 personas trabajando, cuento también con los consejeros, de las cuales en torno a 70 se están dedicando directamente al papel de auditoría, contando lógicamente con los otros apoyos que se necesitan. Parece que existe un cierto desfase entre la misión que se nos tiene encomendada y los recursos que se nos atribuyen para ello. Llegado a este punto, probablemente sea el momento de reconocer el papel que desarrolla y la labor que desarrolla tanto la institución durante todo este tiempo, que ha sabido mantener un prestigio y un ganado a lo largo de los diferentes años, y los diferentes consejeros que han pasado por su estamento, y, cómo no, el personal de la Cámara de Cuentas, que ha tenido y tiene un reto por delante muy importante. Les animo a seguir trabajando intensamente en esta labor. Y además los principios que constituyen los principios de la institución, como la lealtad institucional, la integridad, la objetividad, la independencia, que son indispensables para desarrollar esta importante labor. Y quiero desde esta tribuna agradecerles muy sinceramente, en nombre del Pleno, el papel que desarrollan todos los días. La Cámara ha dado muestras en múltiples ocasiones de la capacidad que tiene para adaptarse a las nuevas necesidades del propio desarrollo autonómico y de los cambios que se han ido produciendo paulatinamente en el ámbito del sector público local. Y eso se ha mostrado de diferentes formas. Se ha ido modificando su función fiscalizadora y se ha ido evolucionando en diferentes facetas, tanto desde la temática que se han abordado como la proyección geográfica o los objetivos técnicos que se pretenden conseguir con las auditorías o las fiscalizaciones que tiene como cometido la Cámara. Por ejemplo, puedo resumir en 4 aspectos claves a mi modo de ver, como es el incremento de la actividad fiscalizadora. Esto se ha tenido y se ha conseguido, y yo creo que en buen criterio se sigue planteando con lo que llamamos las fiscalizaciones horizontales, que pretenden fundamentalmente analizar diferentes aspectos críticos en un conjunto de entidades, lo que ha permitido además realizar comparaciones entre los organismos y poder mejorar en el desempeño de estas instituciones.
El equilibrio sectorial en la elección de las actuaciones, de tal manera que se han realizado trabajos en diversos ámbitos de los sectores económicos presentes en nuestra economía, como es la educación, la sanidad, el fomento y desarrollo económico, la cultura, el urbanismo, la infraestructura, el medio ambiente, servicios sociales. O el incremento en la presencia en todas las provincias, aspecto que queremos reforzar y continuar manteniendo, de tal manera que los trabajos de fiscalización se han repartido por todo el ámbito geográfico de Andalucía. Y, cómo no, y finalmente el incremento de la especialización de contenidos. Decía antes que el objetivo principal o clave del control ha sido focalizarse en un primer momento en las auditorías de regularidad financiera y legal, que tiene una importancia clave para conocer el desempeño en estas facetas de los órganos fiscalizados. Pero, sin embargo, la Cámara ha sabido, manteniendo su papel en este tipo de auditorías, ir paulatinamente incorporando a su plan de actuación otras fiscalizaciones que van más en la línea de las auditorías operativas, con ello intentando ponerse un poco al frente de los órganos de control externo en nuestro país, del que es uno pionero, a la hora de abordar estos trabajos que pretenden evaluar la eficacia, eficiencia en la gestión de los servicios públicos. En relación con la segunda parte de mi intervención, ¿cuál es el papel que tenemos los órganos de control externo y, cómo no, la Cámara de Cuentas en un momento como el actual? ¿Y cuáles son los retos o las perspectivas que, a mi modo de ver, a las que nos enfrentamos? Yo creo que coincidirán conmigo en que la crisis financiera y económica que ha afectado en general a las economías occidentales, en España ha tenido una especial incidencia. Las medidas de choque que se han adoptado para suavizar el impacto de la crisis sobre la actividad económica y el empleo han incidido de una forma más o menos directa en el deterioro de las cuentas públicas. Esta situación ha dado lugar a que la dimensión del sector público y el volumen de gasto sea un tema de preocupación constante tanto para el ciudadano como para los propios gobernantes, y que ha dado lugar a que se esté revisando y se ponga en la agenda como un elemento clave y principal el papel que deben asumir las instituciones para adaptarse a esta nueva realidad. En este contexto es donde cabe preguntarnos cuál es el papel que tenemos como órganos de control. Yo creo que resulta poco discutible la necesidad de disponer de mecanismos de control que evalúen la realidad del gasto en sus múltiples manifestaciones, lo ha señalado antes nuestra presidenta del Parlamento, y además que trasladen a la sociedad la sensación de que hay un mayor control sobre lo que es la organización y la gestión del sector público. Tampoco cabe duda que corresponde al órgano de control externo, en su función de colaboradores de los parlamentos, a través de sus informes y recomendaciones, impulsar procesos de mejora en las organizaciones y en la gestión pública, así como aflorar y erradicar la inadecuada utilización de los fondos públicos cuando eso sea así. Creo que uno de los mayores valores que posee el órgano de control externo, y en este caso concreto la Cámara, es su visión global de la realidad económico-financiera del sector público, autonómico y local, y esto le va a permitir, además de llevar a cabo su función fiscalizadora, ofrecer a los gestores públicos un análisis certero de la realidad y proponer medidas que puedan ayudar a salir de estas situaciones. Ejemplos de esto hay bastantes. Me trae a la mente el reciente informe de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha sobre lo que es la situación de las finanzas de la Junta 30 de junio de 2011, coincidiendo con un cambio de gobierno, y en este caso la Cámara de Cuentas de Castilla, la Sindicatura de Cuentas de Castilla, supo dar respuesta a una demanda del Parlamento ante este hecho. En este sentido, la ley de la Cámara establece que una de sus funciones es asesorar al Parlamento en materia propia de sus competencias. Y quiero aprovechar la presencia hoy aquí de su presidenta para pedirle que nos utilice, para que traslade a los parlamentarios, a los que hay ahora y estarán próximamente, que sepan utilizar el valor activo que tiene la Cámara, porque tiene mucho que ofrecer y tiene mucho que dar en ese papel de colaboración y de consultoría o asistencia que puede hacer a la Cámara de Cuentas, y que además se ha ido labrando a lo largo del conocimiento del sector público de Andalucía durante muchos años. Resulta evidente, por otro lado, que el actual
arquitectura institucional del sector público, ese término parece que se ha acuñado ya de manera común, que está en todos los ámbitos del sector público y en el que, si analizamos, coincide la presencia de diferentes entidades que adoptan formas jurídicas singulares, desde agencias, desde consorcios, desde fundaciones, algunas de ellas alejadas del estricto régimen administrativo, del derecho administrativo, y que, a mi modo de ver, acentúan en algunos casos la heterogeneidad y la fragmentación del sector público. Esta situación está provocando, y esto está reconocido desde muchos ámbitos, el que se abogue por una reordenación del sector público, ya que la merma de ingresos que se ha producido hace que muchas de las actuaciones que hasta ahora se estaban llevando a cabo hoy no tengan sentido o no sean sostenibles para estas administraciones. A mi modo de ver, este asunto debería ser prioritario en la agenda de los gobiernos, en los diferentes niveles de administración, y precisamente a esta reordenación creemos que se le debe de imprimir una racionalización, buscando sobre todo elementos que vayan potenciando la eficacia y la eficiencia, y es ahí donde el órgano de control puede llegar a hacer un papel de asistencia fundamental desde lo que he llamado el conocimiento real de la realidad del sector público. La adopción por parte de las administraciones públicas de una serie de medidas que permitan hacer frente a la crisis, por otra parte, ha dado lugar a lo que se ha conocido como actuaciones de control excepcionales. No serán ajenos como consecuencia de las medidas de la situación de crisis. Desde diferentes ámbitos del sector público se han establecido diferentes medidas de apoyo para incentivar la economía o para provocar una mayor afluencia del crédito a las diferentes instituciones. Para asegurar que los recursos públicos se destinan a las medidas concretas que se han propuesto, es precisamente por lo que surgen esos controles excepcionales en los que debe haber una presencia de los órganos de control externo, de tal manera que sean capaces de informar con rigor, con claridad y con oportunidad al ciudadano sobre el coste que para las administraciones públicas ha supuesto el conjunto de estas ayudas y de estímulos fiscales aplicados y cuáles han sido los principales beneficiarios y cuáles han sido los efectos reales que ha tenido sobre la economía. También hemos de planificar los nuevos riesgos que surgen en la auditoría como consecuencia de las situaciones de crisis. Esto puede hacer o puede dar lugar a que haya que modificar los parámetros de importancia relativa o diseñar procedimientos específicos con especial atención a las incertidumbres. En este sentido, pienso que la fiscalización del déficit y del endeudamiento público debe ser uno de los objetivos prioritarios que deberán asumir los órganos de control, reflejando en sus trabajos de manera clara cuál ha sido el cumplimiento de los requisitos de estabilidad presupuestaria, que, como todos conocen, ha sido objeto hasta de una reforma constitucional para la entidad auditada. Las primeras aproximaciones a este tema en la Cámara se realizaron con algún informe sobre el SEC 95 y próximamente verá la luz un informe sobre la evaluación del sector público, del endeudamiento público de la Junta de Andalucía. Otro de los ámbitos que, a mi modo de ver, se puede ver, puede ser objeto de atención por los órganos de control externo como consecuencia de esta situación de crisis es la creciente colaboración público-privada en la financiación, construcción, renovación, gestión, mantenimiento o prestación de servicios públicos, dado que la coyuntura económica está propiciando que desde todos los niveles de gobierno se esté propiciando este tipo esta fórmula de financiación. La creciente utilización de las fórmulas está provocando cambios en el marco jurídico para regular los procedimientos, las modalidades de control y es necesario que desde los órganos de control se establezcan mecanismos que permitan verificar si las administraciones están estableciendo los controles adecuados, los controles técnicos adecuados, para garantizar, entre otras cosas, que el servicio se presta en condiciones y con los niveles de calidad adecuados, o que si existen controles en cuanto a los costes y en cuanto a la bondad de los precios. Sin agotar posibles líneas de actuación en las que los órganos de control
tendrán que profundizar en los trabajos de fiscalización como consecuencia del contexto de crisis en el que nos encontramos, me gustaría mencionar algunas de ellas. El análisis de las operaciones de venta y posterior arrendamiento financiero, lo que se conoce como el sale-leaseback, el análisis de las operaciones de venta de patrimonio. Estas dos tipos de operaciones no han sido muy frecuentes en el ámbito de las administraciones públicas. De hecho, en el caso de Andalucía no tienen hoy una importancia relevante, pero en otras administraciones sí que lo tiene, y nada nos dice que no vayan a tenerlo en los próximos años. O el análisis de los fondos sin personalidad jurídica, una figura poco conocida, que en el caso de Andalucía, estos fondos que se crearon por la Ley de Presupuestos de 2009 pretenden aportar liquidez a los sectores productivos más vulnerables, en particular a las pymes, así como apoyar la actividad productiva en determinados sectores estratégicos de la economía. A lo largo de 2010 han estado operativos 7 fondos, de los cuales 4 fueron creados en 2009 y 3 en 2010. Nada nos dice que no vaya a incrementarse la presencia de estos fondos sin personalidad jurídica, que no es un planteamiento exclusivo de nuestra comunidad autónoma, sino que se ha generalizado tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de las comunidades autónomas. Y antes he mencionado también otro aspecto que, a mi modo de ver, puede constituir un reto de las administraciones, como es la evaluación institucional de políticas públicas, en la medida que uno de los objetivos que nos atribuye la propia ley de creación es el que seamos capaces de evaluar el impacto de los programas presupuestarios. Probablemente el mejor instrumento para poder llevar a cabo eso sea la evaluación institucional de esas políticas. Es cierto que no hay experiencia todavía, pero es un camino que habrá que ir recorriendo paulatinamente. Por otro lado, en este contexto, uno de los elementos que a mi modo de ver también resulta clave es la coordinación entre instituciones. La existencia de distintos órganos de control externo en las diferentes comunidades autónomas y la presencia omnipresente del Tribunal de Cuentas hace que sea necesario una colaboración, continua colaboración entre todos los órganos. Y existe y concretamente la Cámara de Cuentas tiene una magnífica relación con el Tribunal de Cuentas. Creo que además la tendencia debe ir encaminada a aplicar procedimientos comunes en control que permita además compartir muchas experiencias, y así está ocurriendo en el conjunto de los órganos de control. Y en este sentido, como se viene solicitando desde diferentes ámbitos, yo apoyo y soy partidario de la creación de una ley de auditoría pública que refuerce el papel de las instituciones de control, sistematizando de manera lo más clara y precisa el ámbito de actuación y las competencias. De esta manera se podría organizar de una manera más o menos coherente lo que viene denominándose como Sistema Nacional de Control Externo, y además podría ser el marco donde en otras cuestiones se diera cobertura a la colaboración de los auditores privados en las auditorías públicas, al que luego, si me permiten, haré una breve referencia. Bien, todas estas propuestas sin duda afectan de manera especial a la organización interna de los propios órganos de control, que tienen, entiendo, un reto de reorganizarse para buscar una mayor eficiencia. Por ello, en la Cámara de Cuentas estamos en ello y nos estamos planteando cómo podemos reorganizarnos para buscar una mayor eficiencia. Además, somos conscientes que hay una necesidad demandada no solo desde el punto de vista mediático, sino yo creo que social, y es la necesidad de que los informes se emitan dentro de un margen razonable de tiempo. Desgraciadamente, esto no es lo que estamos consiguiendo, aunque estamos mejorando. Y todo ello, lógicamente, sin perder calidad técnica en los mismos. Ahora bien, para que eso sea posible, aparte de nuestro propio esfuerzo, necesitamos el apoyo institucional en algunos campos. Y expresamente uno de los campos en los que se puede apoyar a la Cámara es con las reformas normativas que acorten los plazos de rendición de cuentas. Concretamente, para el caso de la Junta de Andalucía, hoy el plazo de rendición es a 30 de septiembre como máximo, y yo pido desde esta tribuna expresamente que ese plazo se pueda acortar al menos al 30 de junio con una reforma normativa al tal efecto. Y la extiendo también al ámbito local. El ámbito local, hoy nuestra norma establece que es el 1 de noviembre el plazo para que puedan rendir las entidades locales, y también
aprovecho para solicitar una modificación normativa que acorte en la misma línea la rendición de cuentas de las entidades locales. Estoy convencido, además, en esas propuestas de reorganización y de mejora, que desde la Cámara de Cuentas tenemos que apoyar el desarrollo de las auditorías operativas y de gestión. Es cierto que en este punto podemos discrepar, porque yo estoy convencido de que no podemos dejar de lado el papel que tenemos a la hora de llevar a cabo las auditorías de regularidad financiera. Son claves para poder evaluar el desempeño en este sentido de las actuaciones que se han realizado. Pero creo que hay que seguir dando pasos en la línea de potenciar la actividad en el marco del desarrollo de auditorías operativas, lo que además permitirá, sin duda alguna, el que las entidades que son objeto de esas fiscalizaciones puedan recibir recomendaciones en la línea de mejorar la gestión de su actividad. Por otro lado, y en este marco de reorganizarnos para ser algo más eficientes, desde el Pleno de la Cámara estamos planteando una propuesta de reestructuración de departamentos que podrá conducir a la reorganización en dos, los tres actuales, de tal manera que se refundan los tres actuales en un departamento Junta de Andalucía, sector público Junta de Andalucía, y en otro sector público local, para dar una respuesta más clara y más, digamos, realista a la realidad actual en la que las propias entidades tienen un conjunto de entes satélites y la actividad que desarrolla la matriz, por así decirlo, está muy dispersa si no tenemos una visión global del conjunto de la actividad que realiza pues un ayuntamiento con sus agencias, con sus organismos, etcétera, o la propia Junta con otras entidades. Otro de los objetivos que tenemos para afrontar ese reto de reorganizarnos para ser más eficientes es la elaboración de un plan estratégico cuyo ámbito temporal puede abarcar del 2012 hasta el 2017 y que nos permita determinar de la manera más clara cuáles son los objetivos que debemos cumplir y las fórmulas de trabajo que nos van a permitir conseguirlo. De esta manera, si finalmente lo conseguimos, la Cámara contará con una herramienta que servirá de guía para lograr con mayor eficacia y mayor eficiencia su tarea. Hay otra cuestión sobre la que quiero incidir y probablemente la oportunidad de un foro como este es para como que la brinda, ¿no? Yo vengo insistiendo en determinadas ocasiones en la necesidad de potenciar la rendición de cuentas por parte de las diferentes entidades. Ya no me refiero exclusivamente a la necesidad de acortar los plazos de rendición, sino que me refiero expresamente al hecho de que los ayuntamientos, las entidades que forman parte del sector público, sean conscientes que la rendición de cuentas es un elemento clave de la transparencia en el sector público. En este sentido, y en algunas ocasiones lo he dicho y vuelvo a repetirlo, creo que sería bueno, sería deseable el que se vinculen la obtención o la percepción de algunas subvenciones o ayudas por parte de las entidades al hecho de que hayan rendido cuentas en los plazos oportunos, al igual que, por ejemplo, se establece en la Ley de Sostenibilidad, de Economía Sostenible, que establece que cuando las entidades locales no han rendido cuentas sobre la liquidación presupuestaria, que se les cortará lo que es la liquidación correspondiente por la participación en los tributos del Estado hasta que no se rindan. Una redacción similar o parecida se podría incorporar bien en una próxima reforma de la Ley de Cámara de Cuentas o en esa posible Ley de Auditoría Pública o en alguna norma que establezca el propio Gobierno, de tal manera que se retenga el importe de las entregas a las entidades locales que fundamentalmente la participación de los tributos de la comunidad autónoma cuando no hayan rendido cuentas en los plazos establecidos. Y evidentemente soy partidario de incentivar todo lo que es la transparencia y esto es una muestra más de ello. Y en este sentido creo que al reto al que nos enfrentamos desde la Cámara de Cuentas y los medios que tenemos hace que tengamos que contar necesariamente con otras vías de colaboración. Lo he dicho en varias ocasiones y no me importa repetirlo, soy partidario de la colaboración de las firmas privadas de auditoría para ampliar
el objeto de trabajo, ampliar el campo de trabajo de los órganos de control, en línea como están haciendo otros órganos de control externo, por ejemplo Navarra, o en línea como está haciendo las propias intervenciones generales, que cuando no tienen medios disponibles, pues se apoyan en la colaboración de entidades privadas con experiencia homologadas para el desarrollo de los trabajos de campo, siempre que los propios órganos de control externo tengan el papel principal a la hora de desarrollar su trabajo. Este mecanismo, otro similar, seguramente tiene que ponerse en marcha si se quiere dar realidad o se quiere hacer realidad una propuesta como la que se ha incluido una propuesta recogida en el nuevo Gobierno, el partido que sustenta el nuevo Gobierno de la Nación, en su programa electoral, en la que se recoge expresamente la auditoría de todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes a nivel nacional. Para ello será necesario establecer mecanismos que favorezcan esa participación. Bien, como conclusión final, me gustaría remarcar que la actual crisis económica va a poner a prueba a los órganos de control externo, a la auditoría pública en general, para ver si realmente es una herramienta que favorezca la transparencia en el sector público. Y yo pienso que el sacrificio que están realizando todos los ciudadanos exige que la auditoría, los órganos de control externo, todos los miembros y todos los órganos que forman parte del sector público den una respuesta adecuada para no defraudar a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.